Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este que es su programa, si me permiten hablar. Me da muchísimo gusto que me acompañen con un nuevo video, con una historia que, bueno, les va a parecer bastante importante y muy interesante. Porque, bueno, tiene, digamos, bastantes, digamos, diferentes temáticas o más bien diferentes relaciones con las diferentes situaciones que la persona vivió, no tan solo ahorita, sino desde hace mucho tiempo, ajá. Sobre todo un tema muy importante y que hasta el día de hoy ha sido bastante complicado de entender. Porque bueno, ya hasta el día de hoy la gente como que ya se hizo muy sensible o más bien ya de plano toma cualquier comentario, cualquier acción ya muy subido de tono o inclusive ya lo llega a la agresión. Y entonces lo que podemos entender es que ellos piensan que puede ser un cierto grado de discriminación. El personaje que les comento pues tiene algo respecto a ello. De hecho, se supone que él pelea por la paz. Sin embargo, su finalidad, y creo que hasta el día de hoy sí lo considero muy bueno, es el hecho de pelear por la falta, por erradicar o por eliminar en completo en completas situaciones la discriminación y la libertad, sobre todo su libertad intelectual. Sin más preámbulos, el personaje del que les voy a contar se llama Rabindranath Tagore, así se llama, Rabindranath Tagore, que bueno, es un personaje bastante complicado de entender, sobre todo en parte de su literatura, pero también en la forma en cómo él tenía la perspectiva respecto a la educación. Les va a parecer bastante interesante, bastante bonito, bastante conmovedor, ¿no? Y aparte, pues en efecto, bastante reflexivo, sobre todo por lo que hemos visto a lo largo de estas semanas. Y bueno, con respecto a personajes que, bueno, ya de plano ni qué hacer con ellos. Bueno, antes que nada vamos a mandar saluditos a las siguientes personas. Vean, para que vean que sí tengo los saluditos de las personas, para que no vayan ahí a echarme en cara cosas. Bueno, tenemos a María Rivera, a Clemencia Molina, muchas gracias. A alguien nuevo que se llama Carmen Me Fascina Monroy, gracias Carmen, así que muchas gracias. Y aquí siempre te vamos a estar esperando, ¿ok? Graciela Hernández Ibarra, también muchas gracias. Y a Gema Bobadilla Aguirre, también muchísimas gracias. Muchísimas gracias también por los likes, porque ¿qué creen? Me acabo de dar cuenta que hay un short y hay un video que están a la mitad del objetivo que estábamos comentando, que eran 100 likes. Ya saben, 100 likes, hacemos un en vivo oficial, sobre todo el día de mi cumpleaños. Entonces ya saben más o menos cómo va la dinámica. Y bueno, pues mucha suerte. Y creo que al parecer lo podemos hacer hasta antes de la fecha que habíamos acordado, ¿ok? Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Bueno, ¿quién es este personaje Rabindranath Tagore? Resulta que Rabindranath Tagore es el primer personaje hindú, no indio como muchos lo ponen ahí en los escritos, se dice hindú, porque bueno, en la India específicamente, pues tienen diferentes deidades o tienen diferentes dioses, ¿no? Que ellos mismos adoran. Sin embargo, bueno, el que más suena en su cultura y el que más ha sido bastante comentado y también investigado son personajes como Shiva, como Kali, como Ganesha, y uno no me acuerdo cómo se llamaba Brahman, algo así, Braham, que de hecho es el dios toro. Por esta situación, en la India no acostumbran a comer carnes, porque en efecto este personaje está representado por un toro. Bueno, cada quien pues tiene diferentes, hagan de cuenta que aquí en México tenemos pueblos indígenas. En el caso de ellos también tienen como sus pueblos indígenas, sus diferentes lenguas, diferentes idiomas, porque acuérdense que ya se puede decir que son idiomas. Entonces, en el caso de Rabindranath Tagore, su familia pertenece bueno, o sea, a la familia de los brahmanes, así se dice, de los brahmanes. Y resulta ser que, bueno, su lengua natal es el bengalí, que es uno de esas lenguas que hay en este respectivo país. Bueno, Tagore nace el 7 de mayo de 1861 en Calcuta. Esto es en la India, que es muy mencionado este lugar, Calcuta. Y fallece el 7 de agosto de 1941 en Sanikitan, Calcuta, India. Imagínense, nació en este pueblo y fallece en el pueblo que lo vio nacer en algún momento y que de hecho ahí se fundó su escuela. Actualmente, bueno, si estuviese vivo, imagínense nada más una edad considerable, 162 años, y cuando, bueno, respectivamente fallece a los 80 años. Bueno, se destacó, fíjense, fue escritor, fue maestro, fue poeta, fue aforista, es decir, que le gustaba reflexionar de todo acerca de la vida, acerca de la situación en cómo vivía la sociedad. Fue filósofo,
fue cantante, imagínense nada más. O sea, fue más equipado con una navaja suiza. Y como les digo, fue el primer poeta hindú en ganar, ¿qué creen? La presa del premio Nobel en el año de 1913. De hecho, bueno, también a partir de que él es reconocido por los premios Nobel, que su sede ya saben que es allá en Suecia, resulta que, bueno, él hace diferentes conferencias e inclusive, imagínense, vino aquí a América, especialmente vino a Argentina. Y resulta que en Argentina se dice, y yo no sé si es cierto o no sea, o sea cierto, que supuestamente tuvo un romance con una escritora llamada Victoria Ocampo, pero nunca se confirmó. De hecho, Victoria y él siempre se llevaban súper bien, porque la señora Victoria tenía una casa de campo en donde ella vivía, que al parecer creo que es por allá por Mar del Plata. Entonces, al parecer, pues digamos, durante estas visitas y durante pues diferentes estancias que estuvo, ya sea por trabajo, ya sea por vacaciones, Tagore siempre iba a visitarla y siempre se rumoró que había una cierta relación. Pero la realidad es que nunca se casó, solamente se casó y fíjense, hasta ahí fue donde empezó su reflexión de por qué la gente hoy en día es muy salvaje y por qué la gente es muy arrogante o ignorante e inclusive muy prepotente, porque resulta ser que lo obligaron a casarse con una niña de 10 años, sabiendo que él tenía 17, imagínense nada más, ¿no? O sea, o casarlos a la fuerza y más sabiendo que pues es un ejemplo muy claro de lo que es un adulterio, de lo que es un abuso, ya sea físico, ya sea, bueno, porque nunca se ha escuchado que le haya pegado o algo por el estilo, pero el obligarlos a casarlos pues sí es un abuso, imagínense, ¿no? Y en efecto pues eh, es un ejemplo claro de un daño, un trauma que le pueden dar sobre todo a menores de edad. Pese a que en ese caso Tagore era mayor, también era considerado menor de edad. Bueno, se casan, al parecer tienen 5 hijos, pero imagínense nada más, los 5 hijos mueren. Entonces, a partir de ello, pues en este caso, él ya nunca se volvió a casar. Bueno, decide hacer su vida de forma normal. Entonces resulta ser que, bueno, fíjense, yo no entiendo cómo es posible que el papá, pues se supone que es muy importante también este señor de nombre, a ver, Devendranath Tagore, que por lo poco que leí, este señor también revolucionó sobre todo en la educación en la India, porque obviamente ayuda sobre todo a hombres y mujeres a tener una educación igualitaria o equitativa, mejor dicho, ¿no? Igualitaria en el sentido de que, pues, en efecto, las formas de pensar, pero equitativa en el que también reciban el mismo servicio, la misma atención, ¿no? Que en este caso sería la atención en la educación, tener el acceso a una escuela. En el caso de Tagore, fíjense que cambió mucho la situación porque resulta ser que a los 17 años compone sus primeros poemas y al parecer le va súper bien porque a partir de que los publica y que su papá los hace públicos, o sea, imagínense, ¿no? Lo descubre en la movida porque nunca pues era muy abierto a conversar con su familia y más sabiendo por lo que había pasado. Resulta ser que el papá decide mandar a su hijo a Tagore, a Rivandan, a Londres. Se va a Londres, empieza a estudiar allá, empieza a trabajar para un periódico local, que de hecho el periódico tenía cobertura en la India. Y entonces en esos momentos empezaban las primeras revoluciones pacifistas, ¿no? Empezaban los primeros movimientos en el que había conflictos, en el que obviamente todos querían ser independientes, es decir, que no se metieran ni siquiera ni Inglaterra, ni España, ni Francia, ni estos países europeos que en su mayoría eran conquistadores, imagínense, ¿no? Y que para colmo roparan, maltrataran e hicieran cualquier jalada pues con la población, ¿no? En ese momento. Bueno, para esto resulta ser que, bueno, en Londres, pues a lo mejor, pues dice, ¿no? Qué bueno, me dio la oportunidad de salir, de conocer, de poder estudiar, de poder ampliar mis conocimientos. Pero resulta ser que, pues obviamente por el hecho de que, pues, no tenía, digamos, la misma condición social o la misma condición económica, a pesar de que se supone que se dice que esta familia fue muy rica y adinerada, siempre fue muy discriminado por la forma de vestir, por sus creencias, porque no es lo mismo a uno que es allá por ejemplo es católico protestante, algo así, que obviamente una persona que profesa el hinduismo en general. Yo aquí no estoy clasificando nada por el estilo. No es lo mismo utilizar un vestuario propio de la India a usar un traje de gala. De hecho, siempre en la mayoría de las clases o en la mayoría de las veces que él
siempre salía, pues siempre se vestía con sus formas, normales, vamos a llamarlos sus formas, sus vestimentas ya de propias de la India. Y fue muy discriminado y siempre se burlaban de él. Bueno, a partir de ello, obviamente, decide hacer diferentes trabajos, sobre todo en esta parte que fue la literatura. Y entonces se da cuenta que en efecto, hasta el día de hoy, y creo que lo hemos visto, pues la gente no es tolerante ni con las creencias, ni con las formas de pensar, ni con las formas de idioma, ni mucho menos con la religión. Ajá. Entonces, él se da cuenta que la necesidad ahí es estudiar por qué la gente hoy en día es muy cerrada a conocer cosas nuevas, o es muy cerrada a que en efecto lo que le digan pues tiene que ser verdadero, ¿no? Tiene que ser obviamente real. Entonces, lo que él propone en el modelo educativo, porque él propone en ese entonces como licenciado en Derecho, porque él se gradúa como licenciado en Derecho, sin embargo nunca le inculcó, sino que en efecto decide capacitarse, sobre todo para ser profesor. Entonces lo que decide hacer es obviamente crear un modelo en donde obviamente incluyera a todas las personas pese a sus condiciones o pese a sus creencias, ¿no? No es decir, que a lo mejor llegas una persona que a lo mejor era de Pakistán, ¿no? Y que en efecto quisiera recibir educación en la India, era aceptable. Que llegara una persona que a lo mejor era, no sé, de Inglaterra, imagínense, ¿no? Y que a lo mejor pues no se vistiera de la misma forma que se viste la gente de Pakistán o la gente de la India, pero que todos recibieran la misma educación, recibieran los mismos métodos y también la forma en cómo deben de apreciar tanto la naturaleza, porque él siempre estuvo muy preocupado por la naturaleza, por la vida real, imagínense nada más, porque inclusive en la mayoría de sus trabajos, en la mayoría de sus historias, siempre mete a gente común y corriente. Aquí no va a poner que si el rey, que si la reina, que si la persona fina, que si la persona que sea pobre, que si la persona que no se vista bien, que si la persona que fuese de no sé qué país. Todos eran iguales en su historia, todos eran iguales en su pensamiento y todo lo que buscaban era la inquietud de saber por qué la gente hoy en día pues no los quiere como tal. Entonces, lo que hace precisamente es la modernización, lo que le llama es o le llamaba mejor dicho, era la modernización de la sociedad india. ¿De qué trataba? Proponer que una nación, pese a sus diferencias religiosas y sociales, sea más justa y se afianzara en la tolerancia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en efecto todos tuviésemos ese momento de espera, o que en efecto respetáramos, mejor dicho, esas situaciones, esas condiciones que vivía la persona. Es decir, como por ejemplo, ¿no? En el caso de la India, lo hemos mencionado muchas veces, a lo mejor tendrán sus creencias medio raras, a lo mejor tendrán sus formas muy extrañas que a lo mejor no son muy vistas aquí en México. Por ejemplo, imagínense, lo de las ratas. Aquí pues nosotros nos da harto miedo y hasta queremos salir corriendo. Pero en la India, acuérdense que hay un palacio donde adoran a las ratas. Entonces, pues muchas veces nos puede dar hasta miedo, nos puede dar hasta asco. Pero bueno, ni modo, si en efecto uno es tan, digamos, más consciente y sabe a ciencia cierta que a lo mejor lo hacen porque en efecto sus creencias, o porque en efecto no sé qué tenga en especial un animal para ellos, pues en efecto pues obviamente una de dos, o quieres ir y visitarlo, o la otra pues nada más ahí quédate callado y que no digas absolutamente nada, siempre y cuando en este caso no sea ni para malherir a la persona ni mucho menos para ponerla en contra. O sea, simplemente es ¿cómo les explicaría? Que en efecto pues cada quien hiciera tuviera sus diferentes formas de pensar, y que en efecto pues seamos respetables con sus cosas, ¿no? Ellos tendrán sus formas y nosotros tenemos nuestras formas, tendrán su propia forma de higiene o tendrán nuestra forma de higiene, ¿no? Bueno, ahora bien, lo que también criticaba mucho era el nacionalismo, es decir, que en este caso, sobre todo el país, siempre se cerrara a lo que tenía que haber en el mismo país. O sea, no quería que en efecto hubiese ideas propias de, no sé, de Inglaterra, propias de Francia o propias de México, y que estuvieran, obviamente, se establecieran en la India. Por ejemplo, no sé, la comida, ¿no? No es lo mismo que nosotros que comemos carne o comemos pescados a lo que ellos no comen, ¿no? Que son en este caso puras verduras. Y en su caso, como les comento, es porque en efecto pues en su culto no les gusta comer carne, ¿no? Entonces, bueno, también esa era como que digamos,
la situación que se dio cuenta Tagore, de que muchas veces la gente es muy cerrada y que se generan ciertas discusiones, porque una cosa son choques de ideas y otra cosa son discusiones, ¿no? El choque de ideas es cada quien lo que propone o cada quien lo que sustenta, pero en el caso de las discusiones, pues ya lo hemos visto, que tú y yo, que quién sabe qué, ¿no? Empiezan a decir tanta jalada y bueno, hasta con groserías, ¿no? Entonces ese es el problema del nacionalismo, es decir, cerrarse a otras formas de pensamiento u otros avances. Ahora bien, bueno, también estuvo en contra, ay, perdón por las pausas, pero también estuvo muy en contra de las famosas castas. Ven que les habíamos platicado, bueno, respecto a cómo, aquí en México, pues fue muy, clasista cuando obviamente los túpidos españoles, como diría una maestra, llegaron aquí y empezaron obviamente a hacer su despapalle, ¿no? Empezaron a hacer saqueos, empezaron a hacer robos, empezaron a hacer diferentes cosas que no estaban concorde o estaban de acuerdo con la sociedad. Y desde ahí empezaron los maltratos y empezaron obviamente diferentes movimientos en donde ya la gente estaba ya muy enojada, muy molesta porque ya no los tomaban en cuenta y aparte se estaban aprovechando de los recursos que eran propios del país, ¿no? Entonces ya sabemos, guerras de independencia, diferentes ataques, que bueno, hubo personajes muy importantes. Lo mismo llega a pasar aquí, precisamente en la India. En algunos artículos dicen que a lo mejor fue muy criticado que la gente, en este caso los niños especialmente, recibían una educación similar a la que tenía en Inglaterra, ¿no? Que a lo mejor era, no sé, de 8 de la mañana a 1 de la tarde y en estar en sus pupitres. En el caso de Tagore no es así. En su caso era estar en cierto horario, ya sea, no sé, a las 8, ya sea a las 7, ya sea a las 6 o ya sea a las 9, pero que en efecto recibiesen una educación respecto a la naturaleza, algunos conocimientos ya sea de matemáticas, de aritmética, algunas lecturas, reflexionar sobre su vida, también la preservación de su religión especialmente, ¿cómo se llama? El inculcar lenguas, por ejemplo, en su caso escribió más en bengalí, que es este idioma, que en inglés, imagínense, aprendió inglés de forma autónoma y sobre todo que en un lugar donde pues era muy discriminado. Entonces era precisamente enseñarle lo que se tenía al alcance a ese niño y que en efecto tuviese ese niño la curiosidad o la creatividad de poderlo llevar a otras comunidades e inclusive hasta poderlo practicarlo para sí mismo y en efecto que generara cierta influencia hacia los demás. Esa es la finalidad por la cual Tagore siempre estuvo luchando, sobre todo en esa parte educativa, sino y también en la parte reflexiva, ¿no? Entender cómo este tipo de educación o este tipo de formaciones o este tipo de conversaciones, porque en este caso no es lo, perdón, en su caso eran como conversaciones, eran como sesiones en donde inclusive hasta de niños pequeños hasta personas grandes iban a visitarlo, ¿no? Ya sea como para platicar con él, ya sea para para prestar atención e inclusive se iban a los diferentes campos o a diferentes lugares, ajá, donde obviamente el propósito era enseñarles sobre la preservación de la naturaleza. Bueno, aquí es donde precisamente en 1901, cuando cumple 40 años, resulta ser que él funda la escuela que les comento, que se llama Santiniquitán, así se llama, Santiniquitán, que significa lugar, hogar o morada de paz. Aquí pues obviamente se hicieron diferentes, bueno, empezó siendo una escuela, digamos, como tipo preescolar, sin embargo, dependiendo de los modelos, dependiendo de los grados y dependiendo obviamente de las materias, actualmente esta escuela empieza a ser hoy en día la Universidad Internacional Visva Bharat, así se llama la universidad. Esta universidad se encuentra precisamente en Calcuta y pues obviamente cuando él cumple 61 años se vuelve a refundar en el año de 1921. Ahora bien, antes de esto, en 1913, otra vez lo recalcamos, él fue el primer escritor hindú en recibir el Premio Nobel de Literatura y gracias a ello lucha por la paz, hace diferentes obras y critica precisamente diferentes cosas que no le parecieron muy bien, sobre todo en su gobierno, en el gobierno de la India. En algún momento se dice que él fue nacionalista o que tuvo que cambiarlo por amenazas o por cuestiones de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, hasta el día de hoy puedo considerar que nunca cambió nada, absolutamente. Lo que aquí estamos viendo es que en efecto sí existe la pobreza,
pero la pobreza educativa. Sí existe en vez de existir la tolerancia, existe la intolerancia y el ser irrespetuoso. Y puede llegar a ciertos grados de generar ciertos daños discriminatorios, ciertos ataques de violencia, ciertos problemas, tanto físicos como psicológicos y también sociales. Y aquí podemos entender los conflictos armados. Yo creo que la perspectiva y la forma en la que vio obviamente Tagore desde inicios ha coincidido hoy en día con la situación que hemos vivido actualmente, y más sabiendo que pues obviamente le podemos añadir hasta las enfermedades, ¿no? Las famosas epidemias o las pandemias, ¿no? Pues eso es lo que yo considero. Bueno, las obras que ha tenido este personaje, fíjense: Cartas de un viajero de 1881, El genio de Valmiki, 1882, igual Los cantos del crepúsculo, La feria de la reina recién casada, que esta es una novela y que fue la más popular, 1883, Cantos de la aurora, 1883 igual, Citra, 1896, El libro de los cumpleaños, 1900, el ensayo que les comento en contra del gobierno y en la India, que se llama el Movimiento Nacional, 1904, La ofrenda lírica, 1910. De hecho, El cartero del rey, que fue con la que recibió el premio Nobel, que fue de 1913. El ciclo de la primavera, 1916, La máquina, 1922, Las novelas Gora, 1910, La casa y el mundo, 1916, Los poemarios de la luna nueva, 1913, también lo recibió por el premio Nobel, y La fugitiva, 1918. Son algunas de estas obras y son algunos de esos compendios o estos poemas y también mini ficciones o mini cuentos que el mismo Tagore escribió. De hecho, para finalizar, aquí está un fragmentito que dice así: una vez soñamos los dos que no nos conocíamos y no nos conocíamos, y nos despertamos a ver si era verdad que nos amábamos. Imagínense, ¿no? O sea, también entender qué tanto puede durar una amistad o qué tanto puede durar una pareja, ¿ok? Y qué tanto es la lealtad entre estas dos formas. Así de fácil, ¿ok? Bueno, pues espero que les haya parecido muy interesante esta historia, muy realista, y que en efecto, pues, como lo dice, se den cuenta de que lo que estoy diciendo o lo que haya dicho también este personaje lo hemos visto hoy en día. Y hemos visto muchos conflictos y muchas situaciones que lamentablemente pues uno no puede estar orgulloso, sino que puede estar muy indignado e inclusive muy preocupado, porque también esa es la situación que hemos visto hoy en día. Bueno, pues si les pareció y si les gustó este video, no olviden obviamente dejarme un like, y aprovechando, pues obviamente se pueden suscribir a este canal, activa la campanita cuando ya les diga YouTube que ya está listo este video. Sus comentarios son muy importantes, quejas, sugerencias, todo lo que sea, también es completamente válido. Compartirlo también si eso les ayuda, si eso les sirve de mucho. Y pues obviamente no me queda más que despedirme. Muchísimas gracias y pues nos vemos en un siguiente video. Hasta luego, muchas gracias, bye bye.